Yo ingresé como docente en el año 2018 en una figura que se llama graduado en formación docente ad honorem, que te permite integrarte a cátedras que sean de tu interés. Posteriormente ingresé como docente a varias asignaturas de un mismo área vinculadas a la educación y la política legislativa en materia de lo educativo. Y a partir de mediados del año 2022 estoy a cargo de la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de Cursa. ¿Cómo en tu vida cotidiana, tu vínculo con la universidad, cómo lo vas sintiendo? Por empezar, vengo muy contento todos los días a trabajar, que eso es fundamental porque es un espacio donde interactúas todo el tiempo con docentes, con colegas, con estudiantes, que todos los días hay un desafío nuevo en algo que me gusta mucho, que es la universidad. Digamos, yo me formé en universidades públicas y trabajo en ellas, y es un trabajo que me siento dignificado, me siento orgulloso, contento, alegre. Nada, quería empezar a preguntarte, básicamente de dos mástiles que se encuentran en la entrada de la universidad, y a qué refieren, qué significado tienen. Nosotros, desde el enfoque de la materia y de la carrera, trabajamos con los espacios públicos, los símbolos, las instituciones, así que en ese escenario un poco te quería comentar. Bien, mirá, viene al caso lo siguiente, hay un decreto reglamentario, ya me olvidé el año, pero que establece que en los edificios públicos del Estado Nacional la bandera argentina tiene que estar siempre izada, ¿no? Entonces, a raíz de distintos requerimientos que hay de izar alguna bandera en alguna otra situación, por eso existen dos mástiles. Después hay un protocolo también de las universidades nacionales, en donde se establecen aspectos muy finitos de posiciones, alturas y demás. Pero la idea era generar un espacio para que, digamos, en esta consideración especial que es el Año Nuevo Mapuche, que está establecido, digamos, institucionalmente como una fecha del calendario académico, esté el espacio disponible para izar la bandera, y que desde que está en los dos mástiles también se ha izado, por ejemplo, la bandera de la diversidad de género, digamos, que ante cualquier requerimiento por parte de la sociedad, digamos, que en una fecha que amerite izar una bandera, está disponible ese segundo mástil y está el mástil principal, digamos, para cumplir con lo que está establecido en las normas. En este mundo de los símbolos, las instituciones y los espacios públicos, están cambiando los paradigmas de articulación intercultural. Y bueno, dentro de eso es un poco qué estás pensando, o en definitiva, si vos pensás que existen debates en relación al sistema gráfico de identidad visual de la universidad. No, y en primer término está bueno recordar cómo surge el logo. Digamos, que en la recuperación de la democracia en los años 80, cerca del año 88, la universidad llama un concurso público para que sea la sociedad la que genere y cree el logo de la institución. Y bueno, el autor es Julio Bariani, que después siguió trabajando, haciendo otras piezas gráficas, siempre con la misma, digamos, estética que tiene el logo actual, digamos, y recupera la historia regional, digamos, determinados aspectos de los pueblos originarios que habitan en la región del Comahue, que tiene que ver con la confluencia de los ríos, y que después tiene una explicación que tiene que ver con esto, si bien es un círculo, los brazos están abiertos. Entonces, a mí siempre el logo me representa pluralidad, convite, invitación, apertura, diálogo, que me parece que son valores fundamentales, sobre todo la pluralidad de cualquier universidad nacional. Entonces, en ese sentido, me parece que es representativo, a mí es un logo que me gusta su caracterización y lo que representa. Y después porque también yo vengo de las ciencias sociales, nosotros siempre nos formamos académicamente con una visión bastante europea, de Occidente, y nunca digamos, no se atiende en profundidad las cuestiones que tienen que ver con lo ancestral, con los pueblos originarios. Yo, en mi carrera, yo estudié sociología, y hay una caracterización muy novedosa, progresista, de cómo interpretar, por ejemplo, la campaña del desierto, no desde la perspectiva que enseñó la historia mitrista en las escuelas, sino una perspectiva crítica.
Ahora bien, después sobre aspectos más profundos sobre otras culturas de Latinoamérica es muy poco lo que ves historia universal latinoamericana o bien clarita la historia de Argentina después de la conformación del Estado Nacional, pero algún seminario suelto y demás, ¿no? Entonces, bueno, son grandes desafíos de las universidades de tener, digamos, también una perspectiva epistemológica más descolonial, ¿no? Un poco más arraigada en nuestra tierra, en nuestra historia, que no significa desechar todo lo otro que hemos aprendido, sino ponerlo, digamos, en conjunto. Y la universidad de Comahue se está atendiendo desafíos actuales, digamos. Hay ya un adelanto de la rectora Beatriz Gentili para que en el año entrante va a haber la asamblea universitaria y quiere plantear algo vinculado a constituirnos como una universidad intercultural. Y después, yendo acá a nuestro terruño, al cursa, sin más lejos, en esta semana empieza un curso de interculturalidad del doctorado en ciencias sociales, de una perspectiva muy crítica. La semana pasada hubo un curso de salud e interculturalidad que recupera, ¿no? Digamos, los saberes ancestrales respecto a la salud. Se ha dictado y se dicta el curso de idioma mapuche y cultura mapuche. Es decir, hay partecitas, ¿no? Falta integrarlo en una política un poco más planificada, para ver cómo a futuro, digamos, esto va contemplando distintas voces de la sociedad para constituirse en una universidad aún más plural y democrática. Creo que es la cuestión de pueblos originarios y la cuestión de género es lo que más a uno es un desafío, digamos, cognitivo, sobre todo para la cuestión de género, para los que somos varones, ¿no? Digamos, nos cuesta asimilar, ver las nuevas teorías, leer, interpretar, cambiar tus propias prácticas. Respecto a los pueblos originarios pasa algo similar, ¿no? Uno no tiene las suficientes herramientas para abrir, digamos, el enfoque de las problemáticas, de las posibles soluciones y demás. Y seguramente se vayan ampliando nuevos temas. Es un poco que la ciencia, las preocupaciones van avanzando con el correr del tiempo y eso es súper bienvenido. En líneas generales te diría que me genera incertidumbre, lo cual está bueno cuando uno quiere conocer algo. Lo primero es tener dudas, tener apetito por conocer e interpretar mejor las cuestiones, para ver, bueno, pues cómo en la práctica diaria, laboral, de lo que se hace o lo que no se hace, poder poner, digamos, esa universidad a disposición. Hay otras cuestiones, por ejemplo, la temática medioambiental, digamos, si vos tenés carreras específicas en ingeniería ambiental o en un aspecto así, después transversalmente la cuestión ambiental, que es súper importante, también a veces se pierde en el horizonte. Las disciplinas son tan específicas que aquello que es transversal a todas cuesta ir incorporándose. Aún así, digamos, yo siempre pienso, el sistema universitario argentino se inaugura en Córdoba en 1613, ¿no? Una universidad muy vinculada a lo religioso. Después, entrado el siglo XX, había solo 4 universidades nacionales y hoy tenemos muchísimas universidades con libertad de cátedra, con gobierno universitario, ¿no? Digamos, ha avanzado mucho, ahora queda seguramente muchísimo más por hacer también. La realidad que nos interpela, ¿cómo la vive un estudiante que tiene que negar su condición para entrar en el código universitario? Esto es algo que me preocupa. No sé sí. Hay algunos autores hablan de un concepto que es muy interesante, que está emparentado al derecho, a la educación, a entender la educación superior como un derecho, que tiene que ver con la justicia educativa, ¿no? Entonces, respecto a esto que vos mencionás, digamos, a que uno tenga que quizás solapar algunos aspectos de su cultura para poder estar, digamos, inmerso en el mundo estudiantil, ahí lo que se habla mucho es del reconocimiento, de la necesidad de reconocimiento. Y no solo con políticas de tipo de positivas o de discriminación positiva, se suele denominar en el ambiente educativo, que son focalizadas, sino con el reconocimiento, por ejemplo, en los aspectos curriculares de aquello que a determinada cual porción de la población genera dolor, ¿no? Porque, digamos, sea la cuestión de género, sea la cuestión de los pueblos originarios, es decir, eso tiene que estar reflejado en los planes de estudio, ¿no? Y ahí es como que se da un paso grande.
porque uno podría decir, bueno, se reconoce esta situación, pero cuando vos lo estudiás académicamente, cuando la universidad se pone a investigar o a hacer extensión sobre alguna de esas problemáticas, generalmente da buenos frutos. Digamos, siempre de una tensión entre lo que sería la igualdad y el reconocimiento, digamos, porque hay rasgos que son identitarios, que son culturales, que requieren ser preservados, y generadas las condiciones de igualdad, ¿no? Es una tensión que generalmente se menciona para la cuestión de, bueno, de las poblaciones que tienen padecimientos, ¿no? Porque si vos no te reconocen, no podés tener reconocimiento sobre el territorio que tenés que habitar, si tu lengua estuvo prohibida o va a estar prohibida, digamos, requiere la universidad que esos temas sean visibles, sean estudiados, sean reconocidos y sean respetados. Si tuvieses que tener un encuentro, que hay mucha gente que está en este momento que participó de esos momentos de fundación del CURSA y de la Universidad del Comahue, ¿qué les dirías vos a esas personas desde este momento y desde acá? Mirá, las palabras serían de agradecimiento, porque hay algo que no tiene que pasar desapercibido, es que, digamos, la creación de la universidad se da en una dictadura militar, ¿no? En el 66 asume, digamos, un gobierno de facto que es el de Onganía, después sucede Levingston y finalmente Lanús, y todo el proceso de creación de la Universidad de Comahue, si tenía antecedentes, se da en un contexto altamente represivo y en donde, digamos, fueron motor clave para que esto se constituya en una universidad nacional que parte de la base de la Universidad de Neuquén, que es una universidad provincial, institutos de formación docente y técnica de la provincia de Río Negro. Entonces allí fue fundamental el rol de estudiantes, docentes, sindicatos de ambas provincias para jerarquizar la educación superior en un contexto, ya te digo, súper represivo, digamos. Se había dado la noche de los bastones largos, etc. Digamos, siempre parece contradictorio, una dictadura creando universidades. Hay, bueno, un debate ahí, digamos, historiográfico de las ciencias sociales de qué sentido le quisieron dar, digamos, esa cúpula militar cuando crea o habilita la creación de una universidad. Generalmente se entiende que era una idea de descentralizar, ¿no? Para tratar de alguna forma quitarle fuerza a los grandes centros universitarios como Córdoba, La Plata, Buenos Aires. Pero en educación pasa algo muy particular, digamos, en todos los niveles y en toda nuestra historia de la educación, es que uno puede haber un sentido planificado de para qué se hace un proyecto educativo, pero la sociedad lo toma en sus manos y lo transforma. En este caso, digamos, desde un sentido democrático, estas jóvenes digamos, que pelearon para que se creara la universidad, terminan, digamos, transformando ese proyecto. O sea, es decir, si el proyecto tenía un lado B, que era reprimir o desestructurar digamos, el movimiento estudiantil, finalmente recrea, digamos, una gran movilización estudiantil y de docentes y sindicatos que nos permiten estar hoy acá en la universidad. A esas personas imaginarias de un par de generaciones posteriores a las nuestras, bueno, ¿qué les dirías, ¿no? ¿Cómo te sentís que estás haciendo? Creo que en ese momento toda conmemoración es como un hito, ¿no? En el que te permite repensarte. Creo que la invitación es a que lo hagan críticamente, es decir, que miren esos 100 años de la universidad desde una perspectiva para ver los grandes desafíos para que la universidad mejore su calidad, que haga aportes científicos y tecnológicos a la región y que sirva y se deba a la sociedad que la está sosteniendo. Porque después uno puede, si no, tirarse flores, ¿no? Decir, bueno, hicimos de todo esto en estos 100 años o en estos 50 años, pero siempre es importante para que, digamos, digamos, me gusta mucho la idea cuando la universidad se piensa a sí misma. Incluso hay líneas de investigación que indagan en la propia universidad para, digamos, con la perspectiva de que cumpla su función social, tanto en investigación, extensión y docencia. Así que esa sería la impresión, que se repiensen críticamente pensando en cómo poner a la universidad al servicio de las grandes mayorías.